bienvenidos y a todos y gracias por todas. Gracias por asistir a esta primera conferencia del programa del Festival de las Tres Culturas. Mañana habrá otra a la misma hora. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Se escucha bien. Y entonces, aquí mi compi María Luisa y yo vamos a introducir un poco la conferencia de los artistas de hoy, Pablo y Adolfo, ¿vale? En primer lugar, como siempre, dar las gracias al Ayuntamiento por, colaborar, confiar y en las asociaciones de Frigiliana, concretamente la nuestra, la Taja, cosa que creemos es un gran acierto en este año. En ediciones anteriores siempre hubo un buen elenco de conferenciantes, nivel top, y este año se ha apostado por producto local, por así decirlo, y esperemos que siga la colaboración pues muchos años. Por nuestra parte, estamos siempre predispuestos para participar. Asimismo, para los que no conozcáis la Taja, deciros que es una asociación que lleva ya un largo recorrido, unos 8 años más o menos creo, y que siempre hemos estado apostando por conservar, preservar y dar visibilidad, así como poner en valor a todo lo relacionado con el patrimonio, la cultura y la historia de nuestro pueblo. Muchos de vosotros habéis participado en diferentes actividades que hemos llevado a cabo. La última este año, unas jornadas que creemos que tuvieron mucho éxito. Y desde ese punto de vista, participar en el festival pues, es un honor para nuestra asociación. Así que, sin más, María Luisa va a dar una breve reseña de los conferenciantes y espero que os guste y disfrutéis. Gracias. Buenos días a todos. Yo voy a explicar un poco sobre el currículum de los dos conferenciantes, a pesar de que sé que prácticamente todos los conocemos. En primer lugar, Adolfo Moyano Jaime nació aquí en Frigiliana en el 71, lo digo porque lo puso él, y es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, especializado en, es que esto es difícil, prospección, recursos y territorio. Asimismo, es miembro del Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja. Ha colaborado en muchas publicaciones sobre la prehistoria en la península, sobre todo en lo referente a la zona sur peninsular. Asimismo, es un investigador sobre la resistencia antifranquista en la Sierra Tejeda y su entorno. Y lo principal es que conoce perfectamente la sierra porque se las ha pateado de arriba abajo desde que era pequeñito. Eso es lo referente a Adolfo, creo que no me he dejado nada importante. Y después, en cuanto a Pablo, que será el que iniciará la conferencia, es licenciado, nació en Málaga en el 74, que también lo pone aquí. Licenciado en Derecho y experto universitario en conservación, restauración del patrimonio e interpretación del patrimonio. Es investigador de archivos y además autor de varias obras sobre la historia de la comarca, principalmente basado en Frigiliana y Nerja. Además de eso, hay una obra de teatro que está basada en su libro más importante, porque está muy dedicado a Frigiliana,
es la cabalgada de Frigiliana, y en la fiesta de las Tres Culturas también se hace una representación teatral sobre esta obra. Bueno, en principio creo que he dicho todo lo importante sobre ellos dos, y ahora pues que pasen, que ya empezará su conferencia, que es lo fundamental. Venga, buenas tardes. Pablo y Adolfo aquí. Abanico. Bueno, pues muchas gracias ante todo por estar aquí, por venir a vernos en esta hora vespertina, que yo me estoy acordando todavía de los mojitos de Alexis. En fin. Pero bueno, más con nada al hambre. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar con la charla. Bueno, Frigiliana, árabe y morisca, ¿qué nos queda a día de hoy? La realidad más allá del mito. Como todos sabemos, Frigiliana fue declarado en el año 2014 bien de interés cultural en base a la conservación de su casco histórico. En el documento que se aprueba por la Junta de Andalucía se incide en varios aspectos referentes a que es el conjunto de origen andalusí mejor conservado no sé si de Málaga o de Andalucía. Hace una serie de valoraciones que están basadas en gran parte, pues bueno, en la tradición popular, en la erudición local y el romanticismo pintoresquista, ¿no?, de nuestros visitantes que siempre han visto lo que viene siendo un pueblo moruno en el casco antiguo de Frigiliana. Pero hay que incidir un poco en qué es lo que tenemos realmente, cuál es la realidad de estas afirmaciones. Tenemos que irnos realmente, para hacer una valoración objetiva de esta realidad, pues a las fuentes históricas, fuentes primarias y fuentes secundarias, que son las que se estudian en historia. Las primarias son pues arqueología, documentos de época o coetáneos a la época del siglo XVI, siglo XV, la toponimia, que siempre es un elemento interesante, y crónicas antiguas, etcétera. Y luego las fuentes secundarias, que son los estudios contemporáneos, trabajo, bibliografía. Aquí tenemos en la imagen una publicación que se hizo hace un par de años en el contexto de la segunda jornada de Patrimonio Histórico de la Serquía Sierra de Ventomiz, donde que se dedica a Frigiliana este ejemplar, y que ahí se hace, por parte de varios autores, se hace un trabajo muy bueno, incidiendo en varios aspectos de la historia y el patrimonio de Frigiliana. Os recomiendo que si está a vuestro alcance lo adquiráis. Pues bueno, ¿cuáles son estas fuentes históricas primarias que tenemos para poder hacer una valoración sobre la realidad de esta? Bueno, es Frigiliana lo que tenemos a día de hoy, lo que podemos ver. ¿Es un pueblo medieval? ¿Es un pueblo andalusí? Bueno, pues hasta el año 1752, que es cuando se realiza el catastro de Ensenada en toda España, que es el primer catastro, valoración de inmuebles urbanos y rústicos de España completo, a efectos de pagar impuestos, ¿verdad?, que es lo importante. Pues hasta este momento prácticamente no hay documentación clara en la que se especifique o se determine cuál es la realidad del casco urbano o del pueblo o del territorio de Frigiliana. Había en otros pueblos hay libros de repartimiento, libros de apeos. Son documentos muy interesantes que no tenemos en el caso de Frigiliana, porque todas estas tierras pasan a manos de una persona, que es don Íñigo Manrique de Lara. Entonces, no hay repartimiento, no hay descripción de tierra, de casas, una pena. Entonces, hasta esta fecha, bueno, aquí tenemos una imagen de una de las páginas del catastro, cuyo ejemplar se conserva en el Archivo Municipal de Frigiliana. Y bueno, aquí se ve el croquis, lo vamos a ver ahora más adelante. Es precioso el croquis que se hace del casco urbano, ¿verdad? Bueno, y vamos a analizar realmente los elementos
lo que viene siendo lo que está habitado actualmente, el casco urbano de Frigiliana como lo conocemos actualmente. No vamos a incidir en el Castillo de Lízar ni en el Fuerte, que son despoblados medievales donde realmente sabemos que sí hubo una presencia árabe, pero allí actualmente no queda nada, ¿no? Entonces vamos a ir, esto que tenemos aquí es el Tajo Colorado del Fuerte, o Peña Bermeja, como se conocía en la época, y vamos a ver estos tres elementos: arquitectura, toponimia y elemento humano. O sea, ¿qué nos queda de las calles, los edificios? ¿Qué nos queda de esa tradición oral, de toponimia, nombres de calles, nombres de pagos? Y el elemento humano, ¿qué pasó con aquella población que vivía en estas mismas calles de nuestro pueblo hace 500 años? Ups, me he pasado una página con tanto ímpetu. Bueno, aquí tenemos una ampliación una imagen del cadastro de Ensenada, donde se ve perfectamente pues, la iglesia, el ingenio, que aquí aparece como trapiche, cosa curiosa que también comentaremos algún día, el arroyo de las Viñas, que es lo que luego se conoció como arroyo de los Bancales, la Fuente Nueva, que es la Fuente Vieja, actualmente, Peñón de la Sabina, río Alcóncar, que era el nombre con el que se conocía a Frigiliana, al río Higuerón en aquel entonces. Esto sí es un topónimo de origen medieval, incluso anterior, porque Alcóncar es la raíz árabe al, pero cóncar no es árabe, eso es del latín, cóncar, que es cuenca. La palabra árabe sería ofra. Entonces, esto es uno de los pocos topónimos, incluso preislámicos, que tenemos en Frigiliana. Hasta el siglo XIX, el nombre mayoritario por el cual era conocido nuestro río era río Alcóncar. El nombre del río Higuerón realmente se empieza a conocer el río con este nombre a partir del siglo XX. La Frigiliana que conocemos a través del cadastro de Ensenada estaba dividida en tres zonas o barrios. La zona de Calle Real, la zona del barrio del Peñón o Calle Alta y el barrio de la Fuente o del Chorruelo. Aparece mayoritariamente la palabra o el término barrio de la Fuente, más que Chorruelo. Y muy probablemente fuesen núcleos separados. El pueblo, digamos, fue porque el Chorruelo o la zona del barrio de la Fuente es donde había bastante agua, y entonces ahí es donde se agruparon bastantes casas. También había otros puntos de agua en el pueblo, pero este quizás fuese el más importante. Fue posiblemente el origen de la Frigiliana que conocemos actualmente, ¿no? Aquí tenemos una fotografía aérea de los años 70, donde vemos, bueno, prácticamente tenemos el barrio de la Fuente, la Calle Real. Mirad, donde pone Palacio del primer conde de Frigiliana, todos conocéis la zona de la Revuelta del Palacio, ¿verdad? Ahí estaba la casa Palacio, que mandó edificar el conde a instancia de doña Margarita de Tábora, que era su esposa. Bueno, pues eso era la entrada al pueblo. O sea, en la documentación de la época se habla de que esta casa estaba justamente a la entrada de Frigiliana. O sea, toda la parte que tenemos de Calle Real hacia la Cuesta del Cenicero, hacia el Ingenio, todo eso no existía. Entonces, todo eso son casas que se construyen en la segunda mitad del siglo XVIII. Tenemos marcado también el barrio del Peñón, Castillo de Lízar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de una fuente árabe, que esto no está en Frigiliana, porque, bueno, ¿qué pasa? Que muchos pueblos de la comarca sí han quedado vestigios muy claros de elementos medievales, topónimos o elementos materiales como esta hermosa fuente, ¿verdad? Foto de nuestro amigo Pedro González, que está por aquí. Pues en Cómpeta hay una calle que es Calle Peligros, que eso parece ser que tiene una transpolación de una palabra medieval árabe. En Torros tenemos la calle Andazalia, ¿verdad, Salva? Que palabra o término también árabe. En Ítrabo me llamó mucho la atención, pues la calle Ofra, que es la calle que da al río. Y ya hemos visto que Ofra es olla, es la alofra. ¿Qué ha pasado aquí? Dani, por Dios. ¿No puedes hacernos esto? Bien. Vale.
Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos la fuente medieval de Daimalos, fotografía que nos ha cedido también nuestro amigo Valentín. Esto está en Arenas y como veis aquí se ve una fuente claramente árabe, con su arco de herradura, un arco ligeramente apuntado. Esta fuente ha sido restaurada hace poco. No puedo dejar de poner esta diapositiva. Esto es la restauración que se llevó a cabo hace unos años de esta fuente. Claro, aquí hubo que colocar una reja y como el arco de herradura entorpecía la colocación de la reja, el herrero no va a hacer un arco de herradura, ¿no? ¿Qué se hizo? Pues se picaron ¿verdad? El óvalo del arco de herradura para poder instalar la reja, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? También el alcalde de la época, además de esto, pues le cambió el nombre, le puso La Fuente Perdida. En fin, por suerte la imagen anterior es la que corresponde a la situación actual de la fuente, que fue restaurada hace unos años. Bueno, pues este tipo de elementos no lo tenemos aquí en Frigiliana. ¿Dónde están las fuentes árabes? ¿Dónde están esos baños? ¿Dónde está esa mezquita? La toponimia. El Zacatín es un nombre árabe, realmente. Zacatín es un nombre de un vial, de una calle que es muy común en la geografía española, realmente. A la Plaza Virrambla hay una calle que accede a ella, se llama calle Zacatín. Y, bueno, Virrambla, que es Puerta del Río. Bueno, aquí tenemos el origen del nombre, según el diccionario de la RAE, que sí, efectivamente es una palabra de origen medieval y se asimila a ropavejero realmente es la zona donde estaban ubicadas las tiendas o la zona de mercadillo en los pueblos. Es una palabra que es de origen árabe, pero que es una palabra castellana. Quiere decir que esto es una palabra que bien se pudo, es una calle cuyo nombre puede venir de época castellana realmente, no tiene por qué ser de época árabe. Aparece aquí también en el diccionario de autoridades del siglo XVIII y es una palabra que en el siglo XVIII está perfectamente asimilada, que existe en castellano. Aquí tenemos la definición. Hay zacatines en zonas tan dispares de España como Santa Cruz de Tenerife, Cuenca y en Pamplona. Pamplona es una zona realmente donde sí llegaron los árabes, pero una zona con poca influencia árabe, ¿no? Pues allí hubo también un zacatín y de hecho la calle que va al mercado sigue siendo la calle del Zacatín. Vemos aquí una imagen de principios del siglo XX. Aquí nuestro amigo Luis de Góngora utiliza también el término en referencia a una calle de Motril y en uno de sus romances pues hace esta rima. A enjaular flores con vida las damas del Zacatín, en cañas cuántas refinan los trapiches de Motril. El Zacatín de Frigiliana tampoco parece corresponder exactamente a una callejuela, a una calle intrincada de estas que te pierden, ¿no? Una calle de estas típicas morunas que aparecen en los cuentos de hadas, ¿no? Es una calle que es de las más rectas del casco antiguo, realmente. O sea, no parece corresponder con el arquetipo de una calle medieval. Y el nombre hemos visto que también podría ser perfectamente un nombre castellano. ¿Conclusión? Pues no tenemos una conclusión clara. Simplemente, bueno, esto habrá que investigarlo y habrá que ver si este micro ya no funciona. Hemos conseguido agotarlo. Bueno, la conclusión, ahora en la fase de coloquio pues podemos hablar sobre ello. ¿Hay algún topónimo en el casco urbano de Frigiliana que sea de claro origen medieval? Curiosamente, parece que sí lo hay y no es un topónimo que esté recogido dentro de la nomenclatura del callejero de Frigiliana, que es la zona de la Frajana. No sé si alguno de vosotros conoce dónde está este sitio. Ella sí, porque ella está en el casco antiguo y conoce perfectamente. La Frajana es una zona de la calle del barrio Alto,
Y Frascana es un topónimo que se repite bastante en la geografía no solo de España, sino de todos los países de influencia árabe. Hay uno que está al norte de Marruecos, hay en Jaén, en varios pueblos hay frascanas. Y este es un topónimo que se va a perder porque aquí solamente lo conocen muy pocas personas, pero sí parece que pudiera hacer incluso referencia a un posible origen de la palabra frigiliana, ¿vale? Sería muy interesante que esto de algún modo se reflejase en el callejero local, con algún tipo de referencia, porque estas cosas de verdad que se van a perder. Bueno, había fuentes, había baños árabes. ¿Dónde están estos arcos de herraduras que tanto echamos de menos, ¿no? En el casco antiguo de Frigiliana, que en teoría es de origen medieval. La mezquita, ¿dónde estaba? Bueno, las acequias son realmente de origen medieval. Pues del tema del agua y de las acequias y de la arquitectura del agua nos va a hablar Adolfo Moyano, que es un experto en el tema. Os dejo con él. Lo intentamos. Antes de... Sí. Buenos días, antes de nada. Muchas gracias por asistir a esta charla y sobre todo a la organización por contar con nosotros. Cuando hablamos de Frigiliana, su herencia morisca, su periodo hispano-musulmán, qué ha marcado, qué nos queda, qué es mito, qué es realidad, pues muchas veces cuando hablo con Pablo discrepamos bastante. Hoy vamos a ser prudentes y nos vamos a pelear poquillo. Lo que sí hay una evidencia que marcó el territorio, que marcó el periodo hispano-musulmán, no solo en Frigiliana, sino también en todo el territorio peninsular, es el agua. Es la revolución verde que trajeron los musulmanes. Es la agricultura de regadío, con toda la infraestructura que supone ello. No solo en especies vegetales, sino también la infraestructura que necesitaban para su implantación. Acequia, aljibes, pozos, pero especialmente el nuevo sistema de captación de agua subterránea y el gran esfuerzo en infraestructuras hídricas que se hicieron. La acequia y el pozo de Elízar hicieron posible que un terreno pobre, con una orografía muy difícil, escarpada, se convirtiera por ese agua que venían por la acequia de Elízar, pues en un vergel agrícola con especie nueva, especialmente en la zona la seda. Y ese agua que venía desde el río Higuerón, el río Mármol o el río Alcóncar, el paraje de Alcóncar, hasta el pozo de Elízar, hicieron posible esa nueva realidad que trajeron los árabes. La acequia de Elízar o Alta tiene unos 6 kilómetros. 6 kilómetros en un terreno muy escarpado, con grandes dificultades a salvar. No solo los barrancos, no solo el tipo de terreno, que son mármoles dolomíticos, y la erosión de la parte superior, que suponía un gran esfuerzo en su conservación. Recorría esos 6 kilómetros desde el río Higuerón hasta el pozo, la parte superior del pueblo y al pie del castillo. Es una infraestructura que hicieron grande y crearon la posibilidad, desde hace cerca de 1000 años, ahora hablamos de la discrepancia en época de la construcción, de que Frigiliana sea lo que es en la actualidad. Hay grandes muros, hay arcos para salvar algunos barrancos, donde destacan el barranco del Arco. Hay dos, el barranco La Parrilla y el barranco del Arco. Este, de mayor envergadura, tiene una altura en su punto baja de unos 9 metros de altura y salva una distancia de unos 15 metros. Estamos hablando de una gran dificultad arquitectónica que se salva para traer agua a un terreno relativamente pobre. Siguiente, Pablo. Pasa esta, es que había un pequeño error. Pues con este agua, en este momento,
se consigue a través de balate, lo que es el muro de piedra, conseguir terrazas, bancales de cultivo. ¿Pasa? Encontramos que esa red de acequia, balate, muro, que desde un punto alto consigue irrigar las tierras frigilianas hasta mismo Nerja, va aprovechando cualquier punto, cualquier insurgencia de agua para recogerlo y llenando el territorio de pequeñas albercas, pequeñas fuentes que consiguen una pequeña zona irrigable que permiten una subsistencia que añade supervivencia a lo que anteriormente utiliza la sequía de Lisa. ¿Pasa, Pablo? También encontramos en la sierra, no en la zona cercana al pueblo, un aljibe. Este es el cortijo del aljibe, está en la tierra de la sierra en medio, tiene un difícil acceso y podemos ver tanto en el interior como el exterior. Está totalmente abandonada. Posteriormente se ha utilizado como hábitat, como refugio de tanto de cabrero como gente que iba a hacer carbón o por leña y durante la guerrilla antifranquista. Pasa. Aquí en esta foto podemos ver lo que es abancalamiento. Hay un gran esfuerzo para conseguir una pequeña superficie. Pues tenemos que tener claro que desde la parte alta de Lizar, que los primeros bancales, hasta Nerja, se consiguió zonas cultivables haciendo este gran esfuerzo. Siguiente. No, vete atrás. Vale. Cuando hablamos de la construcción de la época, en qué época se construyó la sequía de Lizar, pues tenemos dudas. Tenemos dudas porque no hay testimonio de ningún tipo, no hay ningún estudio arqueológico, no hay fuente árabe, no hay fuentes castellanas. Sí hay una primera referencia de Mármol Carvajal en 1579, cuando describe el peñón de Frigiliana en la rebelión del morisco de la Sarquía. Dice que, bueno, que hay una sequía que recoge las aguas en Alcóncar y poco más. Esa referencia nos da, pues, es muy importante porque entendemos que es anterior. Ya hay un referente de que en periodo andalusí ya la teníamos. Si por afinidad lo comprobamos con otras épocas, con otros momentos, podemos apostar por dos momentos. Uno, periodo califal, a partir del 926, donde Abderramán III reorganiza el territorio andalusí, bajando los castillos de altura, como era el fuerte, a castillos en zonas bajas, como es el castillo de Lizar, trayendo población, especialmente bereber, a estas zonas menos favorables y desarrollando núcleos urbanos a través del castillo. Coincide con Frigiliana. También coincide en que en ese momento hay una gran aportación económica en infraestructura pública, especialmente infraestructura hídrica. En otras zonas de Andalucía también comprobamos que en época andalusí, durante todo el siglo X, se construye este tipo de infraestructura. Si es así, estaríamos hablando de una antigüedad de unos 1000 años. Hay otro momento que puede ser época nazarí. La época nazarí coincide a partir de 1237 hasta 1492, en un momento donde la presión de los reinos cristianos expulsan a los de territorios conquistados a la población musulmana que se refugian en el territorio nazarí. Nosotros éramos territorio nazarí hasta el último momento. ¿Qué es lo que pasa en esta época? Porque esa población se aloja en territorios menos favorables como zona de montaña, y necesitan realizar nuevas infraestructuras. También coincide, como en Frigiliana, que en esa época, en el periodo nazarí, se construyen nuevas acequias, nuevos pozos y nueva población, aumentan la ya existente en la zona. Pues
también puede coincidir con Frigiliana. Fuimos la última parte del reino nazarí después de Granada y éramos zona granadina hasta el último momento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se acepta el debate, si es una. No obstante, sea una fecha u otra, 1000 años, 600 años, la verdad que esa acequia ha sido la que trajo la vida y creó y conformó lo que en la realidad fue Frigiliana hace 1000 o 600 años hasta nuestra fecha. Tenemos la referencia del pozo de Elízar, la acequia de Elízar, pozo Batán, acequia del Molino o acequia baja. Pues este segundo gran estanque, ya a partir del 17, con los Manriques de Lara, a partir de 1620, 1640, cuando apuestan por Frigiliana. Y apuestan porque normalmente el cultivo de la caña de azúcar se hace en zona de vega, en zona irrigable fácilmente, con grandes espacios de vega. Aquí en Frigiliana es una zona montañosa, una zona muy difícil de acceso y muy difícil de trabajar, con comunicación muy complicada. Pero ahora resulta que gracias a esa infraestructura andalusí, de sistema de riego, de abancalamiento ya existente, se hace una apuesta por implantar un sistema de caña de azúcar en estas terrazas. En este momento, donde se construye el pozo Batán, con molino de papel, de fabricación de papel, y la acequia baja. La acequia baja es lo que es la acequia del molino, que riega la parte sur. Se amplían la zona de riego de Frigiliana hasta Nerja, y esa caña de azúcar era obligación traerla al ingenio a partir de que se construyera, y lo que eran molinos más pequeños que había anteriormente, pero de caña de azúcar, trapiche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay una continuidad de esa acequia que da la vida frigiliana. Una continuidad que surge año 1000 califal, año 900 a 1000 califal o periodo nazarí, 1237-1492. A partir de 1600 pues, se retoma por los Manriques de Lara, ya periodo castellano, cristiano, y se ha mantenido hasta nuestros días con las transformaciones. Muchos de vosotros recordáis que esa misma infraestructura del siglo XVII se ha mantenido hasta mediados del 20. Estamos hablando de 1960, 1960, era todo caña de azúcar. Las mismas acequias, los mismos bancales, los mismos caminos con bestias, con las mismas dificultades, pero se ha mantenido esa agricultura industrial de producción de caña de azúcar con toda dificultad. Pues todo fue posible por esa herencia andalusí de la acequia de Elízar. Voy a intentar reducir mi intervención. En 1960, 1965, hay una gran intervención en la acequia de Elízar, donde había zonas terrizas que perdían mucha agua, donde se cubren de obra, se reparan los muros, se repara el arco. Ahora, nada. No, sí, atrás, en la 5. Fijaros en la base del Barranco del Arco. No coincide la base con el desarrollo posterior. Aquí lo vemos claramente. Si nos cogemos la base, la tenemos a la derecha, el inicio del arco, y a mano izquierda vemos cerca de 1 metro que está exento. Entonces entendemos que mi apuesta es que en 1640, cuando los Manriques de Lara, después de un siglo de abandono de estas tierras, pues retoman y reconstruyen el arco, la obra más importante que tenían que hacerla. Por cualquier decisión retomaron hacerlo algo más pequeño y una evidencia de que fueron 2 arcos, una base primera y una reconstrucción segunda. En los años 70, en 1960-65, se reconstruyen, se pone obra en todo a lo largo del recorrido. Se reconstruyen muros, se impermeabilizan el pozo Batán, el pozo de Elízar, se hace el canal que une la acequia, el pozo Batán con el inicio de la acequia, el hondo de la cuesta del río,
Y en los años 70, sobre la misma acequia, el ayuntamiento coloca las primeras tuberías y hace los primeros depósitos. Anteriormente era agua común, tanto para la agricultura como para la población, y en los años 70 ya se separan. Bueno, como conclusión, tenemos un legado andalusí del periodo hispano-musulmán. Fueron 8 siglos que estuvieron en la zona, que han conformado lo que el territorio, lo que es Frigiliana, su forma de ser. Aquí en esta foto vemos todo ese abancalamiento que hablábamos. Arriba está el castillo, en el pequeño collado tenemos el pozo. La acequia transita por ese sistema montañoso tan áspero. Y gracias a esa acequia, gracias a ese esfuerzo de siglo, de cerca de 1000 años, Frigiliana es lo que es. Esa vida, ese agua que venía de Alcóncar, pues le debemos lo que Frigiliana es hoy día. Y depende de todos nosotros que la cuidemos, por muy poca agua que haya. Entonces, bueno, ha sido una pequeña aproximación de lo que ha sido esa herencia clara del periodo andalusí que pervive hasta nuestros días, y gracias a ella somos lo que somos hoy día. Muchas gracias. Todo mentira. Bueno, vamos a seguir nosotros. Vamos a ver, nos han pedido que seamos breves, sobre todo a efectos de que luego podamos debatir un poco sobre esto y otros aspectos de la historia de la Frigiliana medieval, ¿no? Entonces vamos a ver un par de puntos más. Uno de ellos es el de la mezquita, ¿verdad? Que es un punto importante, punto álgido. Hay realmente pocos pueblos donde se conserven trazos claros de los templos medievales, de las mezquitas musulmanas. En la comarca de la Sarquía tenemos algunos ejemplos muy claros, como pueden ser los alminares de Arce, Daimalos, Salares. Aquí vemos una fotografía, creo que también es de Pedro, ¿no? Donde vemos la pequeña población de Daimalos, que actualmente es una pedanía de Arenas, un pueblecito precioso. Y aquí sí tenemos una torre campanario que está construida sobre el alminar de la mezquita medieval. En la comarca, como hemos dicho, hay varios ejemplos, pero no es el caso de Frigiliana. Se ha repetido muchas veces, lo hemos escuchado, lo hemos leído, que la mezquita estuvo situada donde está actualmente ubicado la iglesia parroquial de San Antonio de Padua. He llegado a leer en una guía que la parte donde está situada el coro es realmente el único trozo de la mezquita que queda en pie. Eso lo he llegado yo a leer en una guía de Frigiliana. Bueno, también se ha dicho incluso que la torre del templo fue en su día también el alminar de la mezquita. Pues nada de esto es real. O sea, la mezquita no estuvo situado en el lugar que ocupa actualmente la iglesia. Esto es una imagen de las tres culturas de hace unos cuantos años, que hace una recreación muy bonita, por cierto, de cómo pudo ser el templo medieval, cómo pudo ser la mezquita situada en el sitio donde está la iglesia hoy, ¿no? Que muy bonito, pero no es real. En fin, aquí hubo varias iglesias, además. Es muy interesante porque hubo diferentes templos donde se organizó el culto religioso desde la llegada de los cristianos a Frigiliana, e incluso desde la época de los moriscos o cristianos nuevos. Tras la rebelión del año 1500, hay una creación de las parroquias, en el momento en que se obliga a los mudéjares a convertirse forzosamente al cristianismo, y en 1505 se van a crear dos parroquias. Un decreto del arzobispo de Sevilla, de Edeza, y se crean dos parroquias en Frigiliana, una cosa bastante curiosa porque esto no ocurre en ningún otro lugar de la comarca, que se creen dos parroquias en un pueblo tan pequeño, y una de ellas va a tener con manejo a la población de Nerja, que en aquel tiempo estaba despoblada, creo también recordar, o estaba intentando ser poblada por cristianos viejos.
Esta segunda parroquia parece que no llega a funcionar nunca, y sí hay una primera parroquia que se crea en Frigiliana, pero posiblemente este primer templo, que sí sabemos que existió, no se va a construir hasta las primeras décadas, quizás 1520, 1510 del siglo XVI. ¿Por qué? Porque Frigiliana como tal se va a despoblar de cristianos nuevos, o sea, de moriscos, o sea, de los antiguos pobladores que vivían, los que siempre vivieron en Frigiliana durante 800 años, ¿no? Estos se marchan todos, o prácticamente todos, entre los años 1507 y 1508, debido, entre otros motivos, pues, a la creación de nuevos impuestos para estos moriscos, a la presión que hay sobre ellos para que no puedan seguir utilizando su religión, su cultura, su ropa. Se marchan todos, realmente. Van a quedar unos cuantos, como ahora veremos. Y en este momento, cuando Íñigo Manrique de Lara pasa a ser dueño de estas tierras, es cuando se va a construir el primer templo. Estamos hablando de 1510, 20, un primer templo que no sabemos dónde estaba ubicado. Sabemos que no estaba ubicado donde está actualmente la iglesia parroquial, como veremos ahora. Probablemente esta primera ubicación de la iglesia sí corresponda con la situación que tenía la mezquita. No sabemos dónde está. Vamos a hacer ahora algunas valoraciones, algunos indicios de dónde sí podría haber estado situada. En la documentación coetánea a la rebelión de los moriscos, que tiene lugar entre 1569 y 1571, sí se constata, se hace referencia, como veremos, a que la iglesia, esta iglesia primitiva, está totalmente destruida. Y no habrá una nueva iglesia en Frigiliana hasta pasados 100 años. Tenemos aquí en la fotografía un trabajo muy interesante sobre, precisamente sobre la rebelión de los moriscos. Este libro, Vida y Diáspora Morisca en la Sarquía Beleña, fue escrito por Antonio Navas Acosta. Yo es que no quiero dejar de reivindicar la figura de Antonio Navas. Yo cada vez que hay una conferencia siempre busco la manera de sacarlo, porque no podemos olvidar que gracias a este hombre, Frigiliana es lo que es actualmente. O sea, sin él, casi con toda seguridad, la Frigiliana turística, llena de tipismo, llena de calles empedradas, sin zócalos, sin él no habría sido posible. Y el año que viene se cumplen 30 años de su fallecimiento. Hay que ir pensando en hacer algo, ¿vale? Así que no lo echemos en olvido. Bueno, sobre la mezquita. No sabemos dónde estuvo ubicada, no sabemos si hubo una o más mezquitas, porque a veces en cada barrio había una mezquita, posiblemente hubiese una zona de culto cercana al castillo, de esto no queda tampoco nada. Y sabemos que esta mezquita no estuvo en el solar donde está ubicada la iglesia de San Antonio. Tampoco tenemos otro tipo de fuentes, como los libros de bienes avices. Estos eran unos libros donde se recogían los bienes que habían pertenecido a las mezquitas, que lo que hace la Iglesia Católica es que los recoge. Entonces pasan a ser bienes de la Iglesia. Estos libros los hay referentes a muchas poblaciones, pero tampoco lo tenemos sobre Frigiliana. Con lo cual, si había terreno, si había solares, si había una mezquita donde hubiese un cementerio, no hay nada, no tenemos referencia ninguna. Esta es una imagen del cadastro de Ensenada, de un croquis de la iglesia parroquial. Bueno, y esto es porque a gente hay que enseñarle documentos, ¿verdad? Pues este es un documento donde se deja muy claro que esta ermita en la cual se decía culto, ermita de San Antonio, no estaba situada donde actualmente está la iglesia parroquial. Eran templos diferentes. Esto es un inventario de bienes que se formula a la muerte creo que es no sé si del primero o del segundo conde de Frigiliana. Y en este inventario aparece la ermita de San Antonio, que sirve de iglesia porque no hay otra
y en ella diferentes imágenes, esto es el inventario de lo que había dentro del templo, pero queda muy claro que la ermita, que sirve de iglesia, por un lado, y luego al final, otro bien que era de los condes, el solar que está señalado para hacer iglesia. ¿Vale? Esta es la ubicación de la iglesia actual. Y esta, la ermita de San Antonio, la ermita del santo portugués, ¿vale? Que, según hemos podido rastrear luego, este solar estaba ubicado muy probablemente en el entorno de la Placituela, cerca del Torreón. Bueno, varias ubicaciones donde pudo estar la mezquita. Pues posiblemente en el entorno de la Placituela, que era uno de los dos espacios públicos de cierta importancia que había en el casco antiguo. Repetimos que la plaza actual es de construcción, la plaza de la iglesia es coetánea a la construcción del templo, en la segunda mitad del siglo XVII. O incluso el Callejón de las Ánimas, que es un espacio público muy interesante, que creo que habría que estudiarlo en cierta profundidad, porque es uno de los espacios públicos más grandes, quizás más grande que la Placituela incluso, que existía en esta Frigiliana medieval. Aquí en Frigiliana no hacemos las cosas a tonta y a loca. Aquí sí hacemos un callejón. Aquí hacemos un callejón, pero, oiga, como los de Bilbao. ¿Habéis visto qué callejón más hermoso? Esto es un callejón importante. Esto es una plaza, no es un callejón, ¿verdad? Bueno, el nombre por el que se conoció este espacio público hasta el siglo XX prácticamente era la Plazuela de los Rojas. No era el Callejón de las Ánimas. Este es el nombre real que tiene este espacio público. Porque la familia de los Rojas, que era de aquí del pueblo, de toda la vida, vivía en este entorno en los siglos XVII y XVIII. Lo que pasa es que estos van llegando alcaldes, van llegando diferentes y le cambian los nombres, porque ¿cómo va a tener una familia, una calle, una plaza, siendo ya mayor alcalde? Que no tengo calle. Entonces, este espacio público, o sea, ahí sí algo de verdad. Aquí hay un callejón, que es el Callejón de las Ánimas, que esto estaba situado al fondo. O sea, el Callejón de las Ánimas estaba al fondo, a la izquierda. ¿Por qué? Porque este era un pequeño vial que conducía hasta el Huerto de las Ánimas, que sí existía realmente, cuya ubicación sabemos también dónde está, y que era un huerto que pertenecía a la Cofradía de las Ánimas. Entonces, por asimilación, pues ya se le ha dado este nombre de Callejón de las Ánimas a todo este espacio, pero esto es una plaza realmente. Bueno, esto no sé si vosotros habéis tenido la ocasión de ver esta imagen. ¿Sabéis lo que es? Esto está dentro de una casa que es la que se conoce como Casa del Inquisidor. Es una pintura que hay sobre una pared, una pintura, no sé si al fresco, esto habría que analizarlo. Es un Cristo de la columna, si no nos falla la iconografía cristiana. Y curiosamente me decía Adolfo el otro día que tenía dos pies izquierdos, ¿no? Es muy curioso, la verdad que no hemos ampliado la imagen, pero bueno, esto es otro misterio porque esto está en esta casa. Posiblemente aquí habitase algún elemento de la iglesia, algún párroco del siglo XVIII. Esto es una pintura que por la iconografía que tiene, pues parece corresponder al siglo XVIII. Sería también interesante que la pudiéramos estudiar. Bueno, entonces tenemos claro que no sabemos dónde estaba la mezquita, ¿verdad? Pues nos vamos ahora al Torreón, que es otro edificio que en teoría se ha dicho siempre que era parte de una torre de la muralla árabe que venía del castillo, una torre medieval, en fin. Bueno, este edificio es efectivamente el más antiguo que conocemos del casco histórico de Frigiliana. O sea, lo tenemos ubicado porque aparece en la documentación incluso de la primera mitad del siglo XVI, 1540 y tanto, aparece ya la torre. Esto aparece como la torre del pueblo. Y como podéis ver, esta es la forma que tiene actualmente. Está bastante desdibujada. Si veis, le falta toda esta esquina que tenemos aquí en primer plano. Era una torre de forma troncocónica, es como una especie de cono truncado que va cerrando conforme va subiendo. Y
Se remonta a su construcción, pues, hemos dicho, a la primera mitad del siglo XVI. En la documentación que yo pude manejar para preparar el trabajo sobre la cabalgada de Frigiliana, en esta documentación se hace constantes referencias a esta torre refugio, porque los pocos cristianos viejos que vivían en la población se refugiaron allí cuando llegaron los piratas berberiscos a llevarse a la gente de la población. Ahí estaba el cura Luján en lo alto de la torre, con el alcalde, en fin. Hay bastantes referencias a ella. Y fue construida por el primero o por el segundo señor territorial de Frigiliana. Fechas, entre 1508 y 1540, esta horquilla de tiempo. Posiblemente, nada más hacerse dueño de estos territorios, construyesen esta torre. Fecha, por lo tanto, cercana a 1508, 1510. Esta es una imagen de la cabalgada, bueno, de la representación de la huida que se hizo el primer año de la representación de teatro. Y al fondo está mi despacho. Casualidades. Bueno, otra imagen del torreón desde arriba, ¿vale? Vemos que realmente, si habéis estado alguna vez dentro, veréis que es muy pequeño. O sea, el espacio que tiene la cámara superior, que es donde se podían refugiar las personas, es realmente, eso puede tener, no sé, 10, 12 metros cuadrados. Aquí pues se refugiaban, hemos dicho, el párroco, el alcalde, los hombres al servicio del señor territorial, algunos familiares, y no hay documentación ninguna respecto de ella. ¿Por qué? Porque era una torre privada. Hay la documentación que hay sobre reparaciones, inventarios de todas las torres de la costa del reino, pues aparecen infinidad de torres de la costa y del interior, pero aquí de esta no hay nada. ¿Por qué? Porque era una torre particular, que era de un señor. El cadastro de Ensenada, o sea, como prueba más de que esto era así, aparece recogido en el cadastro de Ensenada como uno de los bienes inventariados que era propiedad del conde, que era heredero de los antiguos señores, del antiguo de Íñigo Manrique de Lara, ¿verdad? Entonces, aparece como un bien particular suyo, no como un bien público. Aquí tenemos la descripción que hay en el cadastro. Una casa en Torreón que sirve de cárcel y pósito, con un cuerpo bajo y otro alto, linda con calle real, etcétera. Linda con calle real, o sea, el Torreón no tenía casas alrededor, era un edificio exento. Sabemos que todo lo que hay alrededor se construye a partir del finales del siglo XVII, cuando ya la torre deja de tener un uso, porque ya no hay ataques berberiscos, no hay piratas, no hay moriscos. O sea, que realmente todo lo que hay en torno al Torreón no es de época medieval. La documentación nos lo dice claramente, ¿vale? Dentro del Torreón aparecieron, en la reforma que se hizo del edificio en los años 60 del siglo pasado, aparecieron las llamadas vasijas de las tres culturas, ¿no? Que todos conocemos, porque en cierto modo son las que dan origen a este festival en el que nos vemos envueltos a día de hoy, y tiene una historia muy interesante, pero no vamos a hablar de ella. Para el año que viene posiblemente vamos a abrir el melón de las vasijas de las tres culturas. Conclusión, la torre no es musulmana, no es una torre medieval, y todo lo que hay alrededor de ella, todas estas casas se construyen ya prácticamente en el siglo XVIII. Sobre las múltiples leyendas que se han formulado, se han contado sobre el Torreón, que todos conocéis quizás, ¿no? Podemos hablar ahora en el debate. Para ir terminando, vamos a hablar de la visita de Arévalo Suazo, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se hace una fotografía de aquella frigiliana que teníamos después de la rebelión. O sea, ¿por qué esta frigiliana que había antes de la rebelión no corresponde con el pueblo que hay actualmente? Pues aquí lo vamos a ver. Porque este señor, que fue comisario de la repoblación, cuando se pretendía entrar cristianos nuevos cristianos viejos al territorio, visita a Frigiliana, hace una valoración e indica si conviene o no repoblarlo. Se dice que el pueblo está totalmente abandonado, ya lo estaba a tiempo de la rebelión, y que la iglesia y la torre, el Torreón, han sido totalmente destruidos, han sido quemados por los moriscos. ¿Cuántas casas había en Frigiliana en aquel tiempo? Había
23 o 24 viviendas, no 30 o 40, no 50 o 100, 23 o 24. Y eran todas propiedad de Luis de Pacheco. Luis de Pacheco era, creo que fue el tercer señor territorial de Frigiliana. Luis de Pacheco era Luis Manrique de Lara, era realmente. En la imagen, esto es una iglesia de un pueblo que está aquí al lado, a 1 hora de camino, en Granada, Tablate. No sé si conocéis esta población. Yendo hacia Lanjarón, es un pueblo en ruinas, un pueblo con su iglesia abandonada, una pena. Y posiblemente este aspecto, que es el que tiene actualmente la iglesia de Tablate, es el que tenía la iglesia de Frigiliana después de la rebelión de los moriscos. No obstante, en aquel informe de Aréolo Suazo se indica que Hernando el Darra y sus hermanos tenían propiedad en el pueblo, pues el molino de aceite y el molino de pan de la población y tierras de regadío y secano seguían siendo de Hernando el Darra, que había huido, obviamente, ¿no?, después de la rebelión, y que antiguamente había 15 o 18 vecinos de ordinario y que había algunos más, hasta 25, cuando se criaba la seda. ¿Vale? Esta es otra imagen del coro de la iglesia de Tablate. Si tenéis la ocasión de visitar este pueblo fantasma, pues os invito a que paséis por allí, porque es sobrecogedor. Bueno, ¿qué es Frigiliana entonces? Un pueblo deshabitado, un pueblo en ruinas. Hay un padrón eclesiástico que se hace unos años más tarde, después de la rebelión, 1586, y el pueblo sigue deshabitado y en ruinas. Unos años más tarde, en el 94, hay 26 vecinos, que están muy lejos de los 26, de los 56 vecinos que hay en Torrós, o 123 que hay en Cómpeta. Hay que multiplicar, estos son cabezas de familia, realmente hay que multiplicar por 4. Nos da una idea de que en Frigiliana podrían vivir unas 100 personas en aquel tiempo. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Que el entramado urbano de las viviendas, de las calles que existieron en época medieval, eran muy pocas, quedarían muy poco en esta época, a finales del siglo XVI. La arquitectura que se desarrolla posteriormente es similar a lo que había antes. Estas casas típicas del pueblo que hay actualmente, que están conformadas en este modo tan peculiar y endiablado a veces, para los que hacemos escritura, que es el engalaverno granadino, que es las casas montadas unas sobre otras, ¿verdad? Y esto se da muy comúnmente en otros pueblos de la comarca, pero en Frigiliana prácticamente el 80% del casco antiguo tiene esta composición. Conclusión: el pueblo que conocemos actualmente, la Frigiliana que tenemos hoy día, cuando salgamos aquí a la calle y vayamos al casco antiguo, es una Frigiliana que se crea en su mayor parte en los primeros años del siglo XVII, años 1630-1640. Ya hemos dicho antes que todo lo que se construye desde la Casa Palacio, desde la revuelta del Palacio, hacia el ingenio, se construye posteriormente. Y que en muchas de estas casas sí tenemos referencia de que estas casas que se construyen a partir de 1630-40 las van a construir unos albañiles portugueses que venían con el primer contingente de nuevos pobladores, de colonos, que vienen con doña Margarita de Tábora, que era la mujer del primer conde de Frigiliana y que era portuguesa. Pues hay documentación que indica que estos portugueses van a ser los que levanten estas casas. Los adarves. ¿Qué son los adarves? Bueno, los adarves de Frigiliana, que tanto se ha hablado de ellos, son realmente unos callejones que no tienen salida, están bloqueados hacia el otro lado, hacia el exterior, y que realmente en la Edad Media se hablaba de que eran elementos de protección que se cerraban por las noches para resguardar a las casas que había en su interior. Los adarves de Frigiliana se construyen realmente en los siglos XVII y XVIII. Eran casas que estaban habitadas por gente de la misma familia muchas veces. ¿Qué se hacía? Se compraba la casa al lado cuando se casaba uno de los hijos, ¿no? O se compraba una habitación. Eran portales que se cerraban muchas veces de noche, pero aquí no hay un uso militar realmente, un uso defensivo contra un ataque de piratas. Eran portales que se cerraban por la noche, pero eran vecinos que estaban
incardinados dentro de un mismo patrón o de un mismo clan familiar. Y aquí digo yo con ironía y con sorna que nuestros antepasados, tremendamente ignorantes, los conocían simplemente por portales o callejones. O sea, esto de adarve es una terminología que se ha introducido pues, a partir de hace unos años, ¿no? Los protocolos notariales y las escrituras que yo he podido personalmente documentar habla de un montón de denominaciones y de calles, callejones que ya no existen actualmente. El Portal de los Hilos, que es el que hemos visto anteriormente, ese es el Portal de los Hilos. Su nombre se debe a una familia que eran apodados los Hilos. El Callejón del Negrito, Callejón del Hermenegildo, Portal del Gabinete, Callejón de las Martas. ¿Sabéis dónde estaba el Callejón de las Martas? Pues esa puerta que hay en medio, con su cristal ahí vertical, tal, ahí había una calle donde había varias viviendas. ¿Qué pasa? Que en un momento dado el propietario de la casa grande, que esto está justo en la esquina del Zacatín, ¿vale? Esta es calle Real, esto es lo que le llaman la casa del obispo, ¿verdad? Pues el propietario de esta casa grande va comprando cada una de las casitas que hay dentro del portal y dice, ahora cierro. Y es lo que ocurrió con este portal, que aparece profusamente documentado en los protocolos notariales del siglo XIX. Callejón de los Moriscos, ¿verdad? Aquí es donde vivían los últimos moriscos de Frigiliana, aquí en esta calle, y el Darre vivía arriba del todo, presidiendo el conjunto, ¿no? Bueno, la realidad es diferente, ¿no? Esto en la documentación que hemos podido ver de escritura del año 1900, que cayó en mis manos hace no mucho tiempo. Esto se llama el Callejón del Marroquito, realmente. Y hace referencia pues, a alguien que o que era de origen marroquí o que estuvo viviendo en Marruecos o en el norte de África a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando todavía no estaba el Estado de Marruecos como Estado independiente, pero sí existía Marruecos. Y esto, para que no se lo crea, pues aquí está, en la escritura, Callejón del Marroquito, claramente. Como este nombre de calle hay otras muchas que se han perdido. En la calle del Corralón, calle Las Pizarrillas. Hace ya muchos años que se decidió cambiar el nombre de estas calles y darle nombres mucho más románticos, ¿no? O sea, esto del Marroquito, pues, Callejón de los Moriscos, que queda mucho, vende mucho más, ¿no? ¿Dónde va a parar? Entonces, ¿qué pasa? Pues nos damos cuenta aquí de lo fácil que es cambiar, en tan solo 30 o 40 años, cambiar la idiosincrasia, cambiar la fisonomía, los nombres, o sea, y todo esto sin necesidad de que haya un cambio de población, ¿verdad? Cuando se van los árabes, se van los moriscos, cambia la población. Hay 100 años de abandono. Pues aquí en 30 o 40 años hemos cambiado el nombre de las calles y ni la gente mayor recuerda cómo se llaman estas calles antiguas. O sea, tú le preguntas a una persona de 80 años por en la calle del Marroquito, no saben dónde está. Esto es el Callejón de los Moriscos de toda la vida, ¿verdad? Otra calle cuyo nombre desapareció, calle Santa Teresa de Ávila. No, señor, esto es el Callejón de los Ávila, que todavía sí hay mucha gente que lo recuerda con este nombre, porque había una familia que eran los Ávilas que vivían en esta calle desde el siglo XVIII-XIX. Entonces llega un alcalde y dice, bueno, pues esto le ponemos un nombre que sea mucho más llamativo, pues calle Santa Teresa de Ávila, claramente, ¿no? Y borramos esta familia. Alguno me cae mal o bueno, ¿por qué va a tener una familia un nombre de una calle? Si yo soy el alcalde y no tengo una calle que puesta, hombre. Pues eso es lo que pasa. En 30 o 40 años cambia la memoria. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Hablamos de los Darra o lo dejamos para otra ocasión? 5 minutillos. Bueno, los Darra. Rápidamente. Los Darra, este Hernando el Darra existió de verdad, era de Frigiliana. Este hombre aparece en la rebelión, pero venía de Cómpeta. Pues el Darra sí existió y la familia de los Darra existió realmente y eran efectivamente los alguaciles de la Frigiliana que es tomada por los cristianos en 1487. Aparece en el inventario de vecinos, aparece un Ahmed el Darra Alagar y aquí tenemos en este documento que nos facilitó Poli Ruiz la firma de Francisco Darra, que era uno de sus descendientes. Esta firma que tenemos debajo es una firma en árabe, es la de este descendiente del linaje de los Darra.
Esta es una de las páginas del listado de vecinos de Frigiliana de 1490, de la Tada de Frigiliana, ¿verdad? Y aquí es donde aparece este Ahmed al-Darra al-Agar. Isa Darra será uno de sus descendientes, es el que va a tomar el nombre de Francisco de Guzmán o Francisco Darra, como se le conoce realmente en la documentación de principios del siglo XVI. Y en 1504 es alguacil de Frigiliana, quiere decir que los cristianos llegan y van a dejar a los mismos alcaldes medievales, digamos, o musulmanes, lo van a dejar al mando de la población, guardando el rebaño. Cogen al que fue alcalde y le dicen, mira, a que nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Tú contrólame a la gente y tú vas a seguir manteniendo aquí ciertos privilegios, te vamos a tratar con cariño, aunque a veces no, ¿verdad? Porque Francisco Darra, que es este señor, este Francisco de Guzmán Isa Darra, lo va a pasar más realmente el hombre. ¿Por qué? Porque está, digamos, está entre su pueblo y los cristianos, a los que le debe obediencia. En la correspondencia del conde de Tendilla, capitán general del Reino de Granada, aquí tenemos además a uno de sus descendientes, ¿no? Salva, ¿no? Muy interesante la historia del conde de Tendilla, no vamos a entrar en ella hoy, pero sí. Aquí hay correspondencia del conde de Tendilla donde se habla de este Francisco Darra. Y, bueno, su situación es muy complicada. Cuando venían los del norte de África a infligir ataques a los cristianos viejos que había en la costa, vienen a los pueblos donde hay moriscos para incitarlos a la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades cristianas? Pues muy fácil. Al Darra, ¿qué es lo que le hacen a Francisco Darra? Le cogen a su hijo mayor, que también se llama Francisco Darra, y le dicen, mira, que vamos a llevarnos al niño una temporadita a la Madera Nada. Se va a quedar con nosotros allí tomando los baños. Y se lo llevaban. Y le decía, cuando vengan los del norte de África, a que no vaya a abrirle las puertas, a que nos vamos a llevar bien. Y esto es lo que pasaba. Esto es lo que sucede en el año 1506. Y efectivamente llegan los norteafricanos y se marchan. Le devuelven al niño a los pocos meses. ¿Cómo llega el Darra cómpeta, este Hernando el Darra de la rebelión? Pues aquí tenemos el recorrido que hace. Ya harto de estar aquí, porque esto era insufrible. La situación en Frigiliana era realmente complicada. Se va la población árabe en 1507, 1508, y esta familia va a pedir permiso para marcharse a Gete, a Granada. Porque aquí es imposible vivir. El pueblo está abandonado y encima tiene esta situación tan complicada con respecto a los cristianos y los que vienen del norte de África, ¿no? Entonces, en 1514 van a pedir permiso para pasar a vivir a Cómpeta, porque aún conservan propiedades en Frigiliana y desde allí cerca pueden administrarlas. Pero aquí no se viene al pueblo, que en ese tiempo está abandonado. Por eso este Hernando el Darra viene de Cómpeta, cuando estalla la rebelión, está en Cómpeta, y lo que se dice en las fuentes coetáneas a la época, de que era descendiente del linaje de los antiguos alguaciles musulmanes de Frigiliana, es cierto. Y está documentado de modo lineal en el tiempo, como hemos podido ver aquí. Bueno, terminamos. Dos conclusiones muy rápidas. 1507 y 1508. Desaparece el elemento material, lo que era la población musulmana, la población medieval que había estado viviendo aquí durante 800 años, van a desaparecer en este tiempo. Después van a venir otros moriscos que van a estar yendo y viniendo y que van a pasar al norte de África. Cada 4 o 5 años se van a ir marchando. Pero la población original desaparece en esta fecha. Aquel pueblo, o las casas, calles de aquel pueblo que conocimos, van a ir poco a poco desapareciendo, se van a ir poco a poco deteriorando, y aquello va a tocar fondo en torno a la fecha de la rebelión, 1569-71. La toponimia rural, los nombres de las calles, la ubicación de los edificios, de los baños, de las mezquitas, incluso de las acequias en gran parte, todo esto se ha perdido, ha desaparecido. Hay
Hay restos árabes, claramente. Aquí sí hubo una población en época medieval. Aquí casi todo lo que hemos encontrado está en el entorno del castillo de Lizar o del fuerte. Aquí tenemos cerámica que es del fuerte de Frigiliana. Pero aquí no ha aparecido, aquí se han hecho muchas obras en el casco antiguo de Frigiliana en los últimos 40 años y no ha aparecido nada. Cerámica, monedas, restos constructivos, un arco tapiado en una pared, un arco de herradura, no hay nada. Aparecieron efectivamente, cuando se hizo la obra en la calle del Calvario, en San Sebastián, aquí al lado, aparecieron en el año 1983 una serie de tumbas que sí podían haber pertenecido al Macaber, al cementerio medieval de Frigiliana. Tampoco se llegó a estudiar el tema muy a fondo. Hay restos. Todo esto es de Castillo de Lizar y del fuerte. Aquí tenemos unas monedas de oro de la época taifa. Aquí tenemos una moneda muy interesante que apareció en Lizar, que es de Almadí de Málaga, del rey taifa de Málaga. O sea, aquí sí hubo presencia musulmana, hubo un pueblo medieval, pero conclusiones. Hace falta realizar más estudios, hace falta invertir en excavaciones, hace falta trabajar el tema. Sí, es cierto que nos queda un pozo, un aroma medieval, nos queda ese recuerdo de ese pueblo que fue y que hoy en día no está. Pero con esto no quiero decir que Frigiliana no tenga el encanto, la belleza que todos conocemos y que todos apreciamos, pero hay que ser realistas. Entonces, simplemente tenemos que seguir investigando y seguir trabajando para arrojar más luz sobre este tema. Nada más, muchas gracias a todos por escucharnos y se abre un debate.